Saludos, bienvenidos un día más a Conversatorios en Casa de América, un programa que hoy queremos dedicar a la libertad de expresión y al difícil trabajo que hacen sus periodistas en América Latina. La periodista y escritora mexicana Elena Poniatowska, al recoger hace unas semanas el premio Cervantes, hacía una curiosa reflexión. Definía al periodista como la persona que tiene un compromiso veraz con las causas más nobles, con las causas importantes de este mundo. Es una causa que en América Latina le ha costado la vida a 29 periodistas durante el año pasado. En lo que llevamos de año ya hay 3 asesinados, según la Federación Latinoamericana de Periodistas. Saludamos ya a los compañeros que hoy nos acompañan. Patricia Villarruel es corresponsal en España del diario Universo de Ecuador. Gracias, Patricia, por estar aquí con nosotros. Gracias. Yolanda Bacaro es corresponsal del Comercio de Perú. Gracias. Gracias. Y José Carlos Gallardo, compañero de esta casa, 3 años, corresponsal en Buenos Aires, corresponsal de Televisión Española y en estos momentos en las tareas de edición del Telediario de la Noche de Televisión Española. Quería compartir con vosotros, quería profundizar un poco en esas ideas de Elena Poniatowska sobre el periodismo. Una definición muy cortita, muy sencilla, de cómo ve ella ese periodismo en América Latina. La escuchamos y enseguida retomamos la conversación. El periodista en América Latina es muy distinto. En América Latina la realidad entra a tu casa, la realidad te ahorca. Es muy difícil que tú estés escribiendo solitariamente en tu casa lo que a ti te interesa, cuando afuera suceden cosas que te jalan y además la gente entra a tu casa, la gente te ve en todo momento, así que se hace un periodismo de adentro para afuera. Yo nunca he visto un periodismo de fuera para adentro, es muy difícil, y es que en general un periodismo de indignación y de denuncia. Decía Poniatowska que la realidad dura te ahorca, decía que la realidad entra en tu casa y que el periodismo va siempre en América Latina de afuera hacia adentro porque hay cuestiones que te atrapan, que te jalan. No sé, ¿qué sensación? ¿Compartís vosotros esa reflexión de Elena Poniatowska? Sí, yo creo que sí, porque creo que el periodismo de América Latina es un periodismo muy de historias de la gente, de la calle, ¿no? Entonces, de hecho, el legado que nos deja Gabriel García Márquez tiene que ver también con esa forma de entender el periodismo en América Latina. Yolanda. Sí, completamente de acuerdo. Pienso que también Elena Poniatowska se refería a la situación, ¿no? A la contingencia que acostumbramos vivir en Latinoamérica, de temas sociales y políticos muy candentes siempre. Por eso la vorágine de la realidad te atrapa y bueno, creo que ella se refería a esto también, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tendríamos que tener en cuenta quién nos la cuenta, cómo nos la cuenta y por qué nos la cuenta, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí, porque los periodistas en América Latina se enfrentan en muchos países a la violencia de los grupos del narcotráfico, también a la violencia que ejerce indirectamente el poder económico y el poder empresarial. Quizás son los 2 problemas principales que tienen los periodistas a la hora de ejercer su profesión, esa amenaza permanente, ¿verdad?, de la libertad de expresión. Comentábamos los datos, 29 asesinatos el año pasado, en 2013, es una barbaridad. En lo que llevamos de año ya van 3 periodistas asesinados. Creo que Brasil incluso ha superado en esta lista mortífera a México, que hasta ahora es uno de los países con más peligro para los informadores. ¿Esto es un freno permanente para la libertad de expresión? Patricia. Sí, yo creo que precisamente eso es una de las grandes amenazas que tiene el periodismo en América Latina, y uno de los graves problemas es también la impunidad. Creo que las reivindicaciones que hacen muchas de las entidades que trabajan precisamente para defender el derecho a la libertad de expresión hablan de la necesidad de que todos esos asesinatos no se queden en la impunidad, y creo que es importante también trabajar en eso. Sí, bueno, efectivamente en Latinoamérica los temas de guerrilla, narcotráfico atenazan especialmente, como en otras partes del mundo. Si pensamos en África, ¿no? A lo mejor una realidad un poco más desconocida, lamentablemente por diferentes factores,
3/4 de lo mismo o peor. El poder económico es un factor que influencia en la América Latina, en Estados Unidos, en España, en China, en cualquier parte del mundo, ¿no? Por supuesto en América Latina también. Pienso que se ha hecho grandes avances, la región es muy divergente, como todos sabemos, son 26 países, además de Caribe, entonces no se da la misma evolución en cada uno de estos países, pero evidentemente el tema de los asesinatos por narcotráfico, sobre todo en México y Brasil, son una realidad que tenemos que enfrentar especialmente. Tu experiencia, porque claro, tú eres un periodista español que se ha enfrentado a la realidad de América Latina, es una visión totalmente diferente. Esos 3 años tú has vivido momentos importantes también, periodísticamente, sobre todo porque ahí sí que el poder económico está muy relacionado con el poder periodístico, ¿verdad? Efectivamente, el poder económico en esa influencia tan directa que hay en América Latina con los medios de comunicación y, por supuesto, con la libertad de expresión, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, que es el caso que más conozco, el caso que conozco más de cerca, está esa ley de medios, que sin duda desde un principio es un proyecto lícito, incluso necesario, por lo que tiene que ver con terminar con los monopolios y dar voz. Por ejemplo, en el caso de Argentina era a las minorías, a los pueblos indígenas, pero también hay que tener en cuenta otra vertiente, ¿no? Que es un proyecto, en mi opinión, fallido, porque también se trata de un acto de venganza, es decir, este es un proyecto que sacan adelante los Kirchner, como decimos, para acabar con los monopolios, pero ¿qué tiene de venganza? En el año 2003, cuando el kirchnerismo llega al poder en Argentina, podemos hablar de esa amistad, de cómo son socios, ¿no?, del grupo Clarín, que se supone que es el enemigo número 1 a perseguir, pero luego surgen una serie de problemas. El momento clave es la crisis del campo en el año 2009, por ejemplo, la lucha por el papel prensa, que es importantísimo, y entonces, no quiero decir se sacan de la manga, pero sí que surge la ley de medios para combatir al que antes era amigo y ahora es enemigo. Entonces estamos hablando de... Vamos a hablar de libertad de expresión, pero también vamos a sacar rédito político. Y ahí está el poder económico, el monopolio que supone Clarín. Y de paso sacamos beneficios, es decir, acabar con Clarín, reducir su poder en los medios, supone también acabar con lo que supone el poder conservador del pasado, esa relación de Clarín con la dictadura, es decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, bueno, son muchos elementos los que confluyen aquí. No hay que desmerecer esa lucha por la libertad de expresión, pero también hay que tener en cuenta otros intereses, ¿no? Recientemente venía a España en visita oficial el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Conocida es su ley, una ley de comunicación que él defiende por encima de todo. Patricia, es una ley que allí se conoce como la ley Mordaza. Y él decía que tiene derecho constitucionalmente a tener una ley de comunicación. Dice que él no va en contra de la crítica, sí va en contra de la difamación y de la calumnia. Tu periódico ha sufrido en carne propia las sanciones por parte del gobierno. ¿Cómo está ahora mismo la situación, esa relación entre uno de los diarios más potentes de Ecuador y el gobierno? Bueno, yo creo que el presidente Correa, desde que asume el poder en Ecuador, él habla de que precisamente los medios de comunicación no están legitimados para contravenir el poder. Y esto porque forman parte de esa partidocracia, de esos partidos en crisis y de las élites económicas que llevaron de cierta manera al país a la quiebra financiera a finales de los 90. Entonces, es precisamente esa lucha encarnizada que tiene el gobierno contra los medios privados y que se ha venido dando a través de varios elementos. Una es la creación de determinados entes, como es la Superintendencia de Información, que ya está trabajando ahora mismo, también el Consejo de Regulación y Control de Información y una serie también de leyes para precisamente controlar a la prensa en Ecuador, ¿no? Hacía referencia a la ley de comunicación, es una ley que ha sido muy cuestionada, de hecho tiene una... se ha pedido la inconstitucionalidad de la ley, pero hasta ahora no hay un fallo en torno a eso y muchas entidades internacionales e instituciones cuestionan mucho, ¿no?, precisamente el deterioro de la libertad de expresión. Adicionalmente, el gobierno lo que ha hecho es crear un aparataje de comunicación estatal que no se había visto nunca antes en el país. Tenemos una veintena de medios. Yo creo que incluso en la visita que hizo el presidente era impresionante la cantidad de medios oficiales que teníamos aquí cubriendo la visita. Entonces, yo creo que efectivamente, ¿no?, la relación es tensa entre el gobierno y los medios privados, precisamente por esa
esa idea, ¿no? de que la prensa lo que no tiene legitimidad para contravenir lo que hace el Ejecutivo, ¿no? En el día a día de tus compañeros allí en Ecuador, me imagino que habrá muchas historias. A mí me gustaría que nos acercaras un poco cuáles son las trabas que ellos tienen. ¿Cuántas sanciones lleváis ya en el periódico? Bueno, nosotros tuvimos el juicio y luego tuvimos una sanción por el caricaturista Bonil, que tuvo que pedir disculpas por una caricatura que fue publicada en diciembre, y el periódico tuvo que pagar un 2% del promedio de los ingresos que había tenido. Cuéntanos, ¿no? ¿qué mostraba esa caricatura? Bueno, era una caricatura sobre el allanamiento a una vivienda, entonces al presidente le pareció que eso era agitar a la población y que estaba basado en mentiras, ¿no? Entonces, en función de eso, hubo un fallo y al final se tuvo que rectificar y se tuvo que pagar esa multa, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en el país es complicado ejercer el periodismo. Creo que se ha visto como algunos medios han tenido que cerrar sus ediciones. La revista Vanguardia, por ejemplo, que era como una de las revistas referentes del periodismo de investigación, tuvo que cerrar, dejar de publicarse, y de ahí, bueno, yo creo que poco a poco se intenta trabajar. Las personas que efectivamente hacían esa revista están trabajando en un portal de información que se trata de hacer periodismo de investigación. Es muy complicado porque además también el gobierno ha cerrado las puertas a los medios privados. El presidente Rafael Correa ordenó a sus ministros a que no nos dé entrevistas a los medios privados. Entonces eso también supone un freno a la hora de buscar información, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la situación se ha resentido mucho. La polarización también que ha generado este tipo de acciones por parte del gobierno, porque bueno, todos los sábados el presidente Rafael Correa, a través de su sabatina, tiene un espacio dedicado, ¿no?, al trabajo que hacen los medios, y muchos de periodistas han sido atacados directamente, ¿no?, por los artículos, ¿no?, desde les han dicho sicarios de la tinta, corruptos. Entonces yo creo que eso es una forma muy complicada, ¿no?, de vivir la profesión, ¿no? Pero pese a ello yo creo que tratamos de informar al público qué es lo que queremos y de contar esas historias que, aunque sean complicadas, pues hay que hacerlas y hay que contarlas. Hablábamos de Ecuador, hablábamos de Argentina, tenemos que hablar de Bolivia, tenemos que hablar también de regulaciones en Perú, sobre todo porque casi se repite un poco el problema, ¿no?, de Argentina, esa concentración de medios, y sé que hay algún problema con tu diario también. Regulaciones por todos los países de América Latina. En México creo que también están modificando el articulado en estos momentos para determinados controles en caso de que algunas noticias puedan afectar a la seguridad del Estado. A mí me gustaría aquí, eso sí, comentar con los tres, ¿cuál es la diferencia entre libertad de expresión, dónde están los límites entre esa libertad de expresión y la seguridad del Estado a la que tanto alegan los gobiernos, también de Estados Unidos, ¿no?, que se dedican a espiar, ¿no?, a periodistas y ciudadanos en virtud de esa seguridad nacional? A mí me resulta muy interesante oír a Patricia, ¿no?, hablar de Ecuador, porque efectivamente son 26 países, se tiende a generalizar mucho, sin mala intención normalmente, ¿no? Lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Venezuela, hablemos de Cuba. O sea, lo que pasa en Cuba parece que, como está ahí hace tantísimos años, es la dictadura más antigua del mundo, solamente superada por la de Corea del Norte, parece que ya ni siquiera entra en la agenda, ¿no?, porque ya lo dejamos ahí a una especie de muerte física lenta. En fin, es bastante penoso lo que ocurre en Cuba, y por eso me parece muy importante hacer diferenciación, ¿no? Hablaban de ley de medios. Decías que era algo legítimo. Probablemente en algunos casos sí, para dar voz a las minorías, por ejemplo, me parece muy interesante. Lo que pasa es que lamentablemente en la mayor parte de países de Latinoamérica se utilizan para lo que contaba Patricia, ¿no?, que es para coercionar y para cercenar la libertad de expresión y de prensa. Veamos los ejemplos que hay ahora mismo en América Latina con leyes de medios y de comunicación. Venezuela, Ecuador, Argentina. No creo que sean los mejores ejemplos de países en los que en los que haya libertad de expresión y de prensa. La ley de medios en general, lo que hacen es lo que se contaba hace un momento sobre Ecuador, ¿no? O sea, prohibir que parece que se dice pronto, que los ministros, por ejemplo, en la práctica no lo dice la ley, pero esto se desarrolla así, den entrevistas a medios de comunicación privados.
también dan pie a la creación de medios de comunicación propagandísticos de los regímenes, de los gobiernos, si bien es cierto que son elegidos democráticamente, luego las acciones que utilizan para gobernar no son necesariamente democráticas. Eso lo vimos también en Perú con Alberto Fujimori en su momento, que lo que hizo fue crear una serie de medios de comunicación chicha, se llamaban en Perú, mediante los que se difamaba en primera página a toda la oposición y también a los medios no afines, y también se cooptó medios de comunicación de la oposición, entre comillas, para que pasen a ser del régimen. Entonces, hay que, en todo caso, ya yendo un poco al tema técnico, más allá del tema político, que hay que tener mucho cuidado con la ley de comunicación y de medios en países latinoamericanos, lamentablemente nuestra institucionalidad no permite, en esos momentos en general, ¿no? Decía, quiero hacer mucho hincapié en que somos países muy diferentes, aunque nos meten en el mismo saco, pero México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, o sea, son realidades diferentes, ¿no? Y los medios de comunicación también tienen realidades diferentes. Pero bueno, más allá de eso, yendo al tema técnico, las leyes de comunicación, como existe, por ejemplo, en España, se utilizan, se aplican, se desarrollan, se hacen para que cuando hay espectros de comunicación audiovisual, como puede ser la televisión o la radio, no haya un acaparamiento, una concentración en favor de un determinado grupo. Esto se hace, tiene cierto sentido, puede tener cierto sentido cuando hay un espectro, una tarta que hay que repartir. Es finito, es limitado, pero para crear medios de comunicación de prensa escrita no puede haber límite. En Perú ahora mismo hay 60 medios de comunicación. El Grupo del Comercio y EPENSA poseen el 15%. El ciudadano va al kiosco de prensa y compra el periódico que le gusta, que decide. Comprará el que se hace mejor, el que ellos consideran el día de mañana, aunque tú puedes tener el 15% del número total de periódicos impresos y tener el 5% o el 0% de audiencia, pero si con el 15% tienes el 80% de audiencia porque la gente compra ese periódico o lo lee, realmente no hay un acaparamiento, no tiene ningún sentido. Otra cosa son los medios de comunicación audiovisuales. Eso es lo que está ocurriendo. En países como Perú, por suerte, por el momento el gobierno ha dicho por activa y por pasiva que no va a hacer una ley de medios de comunicación porque eso suena a fascismo y nos trae muy malos recuerdos, tanto nacionales como continentales. Entonces, por suerte, el presidente Ollanta Humala y el gobierno ha declarado públicamente que no se contempla esa posibilidad porque realmente nos trae malos recuerdos. Hemos tenido también dictaduras en Perú y bueno, en el caso de Argentina que tú contabas me parece escalofriante. El diario Clarín, no conozco en profundidad el tema, tú has vivido en Argentina, yo he estado como periodista de paso en unas oportunidades, pero el diario Clarín, como puede ser La Nación, no concentra medios de comunicación impreso. Pasa lo mismo que en Perú, para mi modo de ver. Son medios de comunicación impresos que la gente compra porque les gusta, será porque lo hacen bien, será porque... Porque dominan el papel prensa. Bueno, dominan porque dominan el papel prensa. Son propietarios, pero cualquier empresa privada, hasta donde tengo entendido, puede poner un medio de comunicación impreso. ¿Qué cosa es dominar la prensa de papel? En países, por ejemplo, como Venezuela, el director del Nacional comentaba hace recientemente también que ahora mismo no puede imprimir prácamente, creo que 8 folios. Sí, ahí la ese es otro tema, más grave, porque el papel no llega, no hay suministro pero de papel. En Argentina, y me corregirás, en Argentina cualquier empresa, a no ser que la ley de medios lo impida, puede instalar un medio de comunicación impreso. Otra cosa es el plano audiovisual. Bueno, no creo que haya acaparamiento en ese caso. En el papel, de repente surge una huelga de los trabajadores del papel que perjudica a veces no a los grandes, sino a los pequeños. Quiero decir que hasta ahí puede llegar el acaparamiento de ese poder. Es verdad que la ley de medios está más centrada en lo audiovisual y Grupo Clarín, que es un grupo multimedia, por ejemplo, tiene 240 licencias de televisión por cable y la ley de medios habla de un límite de 10 por cada medio. Pueden ser retroactivas. ¿Quién le concedió esas licencias? Ese es el problema. Eso es lo que yo te iba a comentar. La seguridad jurídica. La justicia en Argentina ha estado 3 y 4 años declarando inconstitucional los artículos de la ley de medios relacionados con la desinversión. ¿Por qué? Porque quienes concedieron esas 240 licencias son los mismos que ahora lo quieren reducir a 10. Exactamente, porque ya no son amigos. Es decir, echa la ley, echa la trampa y le damos la vuelta y volvemos a eso. Y otro tema del que hablabas muy interesante, que hablábamos de ley de medios,
para que se abra el espectro, para mayor libertad de expresión, pero es muy interesante lo que apuntabas porque en el caso de Argentina, por ejemplo, con la ley de medios, bien, dejamos hablar a las minorías, pero es verdad que creamos nuevas lealtades. Por ejemplo, como a través de lo que allí llaman la pauta oficial, que es la publicidad institucional, que se le reduce porque se da a dedo a los medios que no nos conviene y si se lo damos a los que nos conviene. Se utiliza es un rédito político absoluto. Es un instrumento que se utiliza no solo en América Latina, sino en todos aquellos países donde se intenta quizás controlar al periodista más disidente, y una de las formas de ahogar a los medios es estrangulando la publicidad. Se ha quedado sobre el aire una pregunta que yo os quería hacer, y ya más allá de América Latina, que he visto que has querido un poco diferenciar los distintos países, pero sí que hay coincidencia, casi todos los gobiernos, de intentar coartar a veces la libertad de expresión en aras a una defensa de la seguridad nacional. Y eso pasa en América Latina y pasa en otros países también. En Estados Unidos. En Estados Unidos, incluso ahora en España tenemos una ley de seguridad ciudadana que tendremos que ver también un poco cómo puede afectar al ejercicio de los periodistas. ¿Ha quedado sobre la mesa esa...? Es muy claro. Yo creo que está a la orden del día porque en Argentina todos los días es inevitable que los medios a favor o en contra del gobierno hablen de la inseguridad que hay, por ejemplo, en Buenos Aires, que es una metrópoli enorme, ¿no? La presidenta Cristina Fernández, durante muchas de sus retransmisiones a través de Cadena Nacional, por ejemplo, y que son habituales y muy comentadas, criticaba que desde la oposición, a través de los medios opositores, hablaran continuamente de inseguridad para atacar al gobierno. Hubo una ministra precisamente de Seguridad, que ahora ya no está, que habló de sensación de inseguridad, para no reconocer lo que estaba pasando. Y no estamos hablando ahora de las persecuciones populares que hay en el centro del país, sino que es los robos habituales y con armas, es tremendo, ¿no? Sensación de inseguridad. ¿Cómo se le explica al ciudadano que lo que sufre cada día es una sensación de... Ahora mismo leía hace unos días, ¿no? Un importante político oficialista que fue jefe de gabinete con Néstor Kirchner, que decía que se habían equivocado. Claro que se equivocan. Pero además la gente... Además, hoy en día, con las redes sociales, con Internet, es difícil que te engañen. Se puede manipular a la gente, por supuesto, pero no puedes intentar manipular la realidad de esa manera. Sí, las leyes de seguridad evidentemente tendrán una base, por supuesto, real y legítima y razonable, y de seguridad además, valga la redundancia, pero lamentablemente muchas veces, y en países nada sospechosos de poco democráticos como Estados Unidos, aunque... En fin, siempre hay muchas particularidades, se utilizan también, hasta hablando de países entre comillas democráticos, pero ¿qué pasará, verdad, en países como China? Bueno, en fin, sería un tema inconmensurable, ¿verdad? Quizás nosotros teníamos que acotar a América Latina, pero podríamos hacer un debate súper amplio, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, global. En Ecuador, en agosto, entrará en vigencia la reforma del nuevo Código Penal, y una de las medidas que se adopta es el prevenir el pánico financiero. Nosotros vivimos una crisis financiera a finales de los 90, y cómo en caso de que un medio de comunicación genere ese pánico financiero y una retirada de depósitos masiva, como se vivió en esos años, puede ser penado con años de cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí se busca, ¿no?, el tema de modificar leyes también para coercionar el ejercicio del periodismo. Hablabas tú antes, Patricia, de algo que me ha parecido muy interesante, es la impunidad, ¿no? La impunidad ante la violencia que sufren los periodistas. No es una violencia física, ¿no?, sino una violencia como profesionales. ¿En América Latina se ha hecho algún instrumento, hay algún instrumento para que se puedan defender los periodistas? Bueno, yo creo que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre se ha hablado de trabajar en esa línea. De hecho, también la Sociedad Interamericana de Prensa está denunciando precisamente esos casos de impunidad, y siempre poniendo rostro y voz a las víctimas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que se trabaje también por parte de los gobiernos, ¿no? En países como México o Brasil, el que también no solo se busque hacer leyes para de pronto cercenar el trabajo de los periodistas, sino también combatir esos focos de violencia contra la profesión. Yo creo que en ese aspecto es importante trabajar. Sí, porque Yolanda, para que veas que no solo me centro en América Latina. Bueno, esto es de América Latina. En lo malo de América Latina, pero... porque es verdad que la violencia también la sufren. Nuestro compañero ha estado muchos años en corresponsal en Moscú y sabe la violencia
que sufren los periodistas de allí, los periodistas en Rusia, ¿no? ¿Verdad? Los matan directamente. Los matan directamente. Allí ya no es que hay impunidad, o sea, es que yo creo... ¿Hay algún juicio de los que hay pendientes por los asesinatos en Rusia que haya salido adelante? ¿Tenemos algún fallo? Ha habido algunos, pero suelen quedar en terceros, es decir, nunca es el responsable directo. Es cierto que es difícil localizar al autor intelectual, ¿no? El caso de Politkovskaya es clarísimo, ¿no? El caso, pero he tenido la suerte, por lo que supone conocer a esta gente tan valiente, pero también la desgracia de cerca conocer esos casos en los que se juegan la vida. Increíble que ver cómo un periodista se juega la vida por una información local que a lo mejor no llega a nadie, pero que se juega la vida. Es impresionante. Tú decías al principio que hay una cifra que habla de 29 periodistas asesinados en el 2013 y 3 en lo que va de 2014. Uno de los periodistas asesinados el año pasado fue un reportero gráfico del diario El Comercio, que tenía que cubrir por motivo de su trabajo, nada de vocación personal, por supuesto, temas de narcotráfico. Y evidentemente, por suerte, quiero pensar que en Perú, y creemos por el momento que está habiendo una investigación sobre ese tema, hay personas ya identificadas y detenidas, pero la mayor parte de esos asesinatos, si mal no recuerdo, se han producido en Brasil y en México, sí, a manos de grupos terroristas, narcoterroristas se puede decir, porque en Perú ya tienen ese término, ¿verdad? Y sí, o sea, pienso que con diferencias, pues sí, ha habido un retroceso en ese sentido en algunos países, pero también un avance en el sentido de la investigación en otros. Sí, porque quizás, Patricia, depende del tema, también es más difícil informar. Claro, no es lo mismo estar en un país democrático que no tenga ningún problema de violencia generada por el narcotráfico o feminicidio. Yo creo que ahí los riesgos son todavía más mayores y por eso quizás la violencia en América Latina en algunos países sea mayor, ¿no? Porque los problemas endémicos son todavía muy graves. Sí, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. En el caso, por ejemplo, que hablábamos de México, ¿no? El problema con los carteles del narcotráfico, incluso como las autoridades están impotentes, ¿no? Ante cómo se llegan a amenazar, ¿no? A través de diferentes vías, ¿no? Y cada vez va a peor, ¿no? Es lo que estamos viendo. De todas formas, a veces da la sensación, ¿no?, de que a los periodistas también se nos miden por estadísticas. Hay una de Reporteros Sin Fronteras que dice que ningún país de Latinoamérica está entre los 20 países con mayor libertad de expresión. Os tengo que decir que España tampoco. ¿Cómo se puede avanzar? Porque hemos hablado de leyes de medios para casi siempre cortar, ¿no? No aportar. Sí, dime, José Carlos. Estamos todo el rato hablando de libertad de expresión y en concreto de países, Ecuador, Venezuela, México. A mí me gustaría, aunque solo fuera, apuntar el caso de Chile, que por mi experiencia allí en Latinoamérica siempre se ha considerado quizás como uno de los países más serios, ¿no?, en todo. A mí lo que me ha sorprendido, teniendo en cuenta los medios de comunicación allí, en general son conservadores, y a mí me extrañó mucho cuando, una de las muchas veces que visité el país, por la exhumación de Allende, para que quedara para la historia, ¿no?, confirmado si se había quitado la vida o no. Los días previos, lo típico que hace un periodista, ¿no? Bueno, a ver, aquí la prensa local que viene informando. No informaban nada. Para hacer un reportaje para Televisión Española decimos, bueno, vamos a hablar con los medios un poco, los compañeros un poco, cómo afrontan, ¿no? Esto que desde fuera por lo menos era como un episodio histórico, había que cerrar un episodio histórico de la historia reciente además de Chile. Y nos dijeron algunos compañeros, no, no podemos hablar de eso. Prohibido hablar de eso. Prohibido hablar de eso. En Chile, uno de los países más serios de Latinoamérica. O sea que la autocensura en ese sentido, que tiene que ver, por supuesto, con la línea editorial del medio, pero en todas partes, creo que fue al día siguiente, ya con la exhumación realizada, creo que fueron 1 o 2 periódicos de los principales medios. A mí me chocó mucho, ¿no? Sí, bueno, porque siempre se pone de ejemplo, pero... Es interesante tener... O sea, por supuesto que no pongo en duda lo que estás comentando y esas cosas pasan, pero tener a un periodista chileno aquí que pudiera explicarnos exactamente qué pasó. A veces lo que nos interesa a unos no les interesa a otros. O sea, yo reconozco que la exhumación de Allende es muy importante, para mí personalmente lo es, pero probablemente la agenda que tienen ellos es diferente. En fin, no lo sé, lo desconozco, pero sí me llama la atención. A mí me llamó mucho. Porque considero que sí, en Chile hay un periodismo bastante mejor que en otros países de Latinoamérica, pero estas cosas pasan y nos ocurren. En Perú también pasó, ha pasado muchas veces con temas, lo he vivido, ¿no? Pasado, ¿no? Con temas que realmente como peruanos
o como no eran un motivo de primera página, o en el extranjero sí que lo eran. Depende del punto de vista y probablemente tendremos que abrir los ojos y vernos más desde fuera también. Es una buena anotación, yo creo, lo que tú haces. En la lista que tú comentabas, Isabel, el primero, o sea, el ranking que hizo Reporteros Sin Fronteras, los rankings ya sabemos cómo son, ¿no? O sea, en fin, ni son todos los que están, ni son todos los que son, pero bueno, en fin, algo hay que hacer, aparte somos periodistas. Ponían a Costa Rica en el puesto número 21 y Uruguay en el 26. Eran los primeros países latinoamericanos que aparecían, el resto muy por debajo. Por supuesto, Cuba, es que ya ni siquiera, como decía yo antes, ni siquiera hablamos de Cuba. Evidentemente tenemos mucho por mejorar. Pienso que no es de las peores regiones del mundo, pero sí, naturalmente, el tema del narcotráfico está marcando mucho. Está marcando mucho. Yo diría, personalmente, por hacer también una clasificación muy personal, más que el poder político, incluso el poder, bueno, es económico, ¿no? Porque el narcotráfico evidentemente es corrupción económica. Bueno, yo creo que es una época muy trascendental para el periodismo, ¿no? De reivindicar los principios y valores de nuestra profesión y de estamos no solo amenazados por leyes, sino también por una revolución tecnológica, hablaba Yolanda del periodismo ciudadano, ¿no? Y de la necesidad de reivindicar lo que decía, esos principios que tiene el trabajo del día a día del periodista, de que si bien es cierto el periodismo ciudadano es muy válido y creo que es una fuente importante para nuestro trabajo, pero sí es verdad que el periodista tiene que estar en donde está la noticia y tiene que contextualizar esa información y aprovechar de estas nuevas realidades que nos trae la profesión, ¿no? En el día a día. A veces complicado por el hacer más por menos, que conocemos muy bien todos. Pues nos ha pasado media hora, ha sido una conversación de verdad muy agradable con vosotros, con esa percepción distinta de cómo veis la libertad de expresión en América Latina. Yo quería, un poco para despedirnos, como empezamos, si os parece. Voy a parafrasear otra vez a Elena Poniatowska. Decía ella que el periodismo al final debe ser una lección de modestia y humildad. Y yo también digo que de valentía. Si os parece, lo añadimos. Sí. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Gracias. José Carlos, gracias por estar aquí. Y a ustedes por estar una noche más, un día más, en Conversatorios en Casa de América.